En México y en gran parte de América Latina, hemos moldeado y enriquecido nuestro lenguaje cotidiano, dándole un toque de picardía, sabiduría popular y giros que lo hacen verdaderamente especial. Hoy te traemos esas frases que usamos todos los días en México, pero cuyo trasfondo rara vez conocemos. Expresiones que encierran mucho más de lo que aparentan y que nos conectan con la historia, la cultura e incluso con personajes que jamás imaginarías. Viejo rabo verde. Actualmente usamos esta frase para referirnos a un hombre de edad avanzada que sigue sintiendo gusto por coquetear con personas bastante más jóvenes. Pero esta expresión tiene más profundidad de lo que se cree. En tiempos antiguos, el color verde representaba energía, vitalidad y juventud, no inmadurez como suele interpretarse hoy. Así que decirle viejo verde a alguien era, en esencia, reconocer que, pese a los años, seguía con chispa, con carisma y con ganas de disfrutar la vida intensamente. Una de las teorías apunta al rey Enrique IV de Francia como el primer viejo verde, ya que acostumbraba vestirse de ese color y se rodeaba de mujeres jóvenes, aun cuando ya había pasado la flor de la juventud. A partir de ahí, la expresión comenzó a tomar forma en Europa. En México, con el paso del tiempo, se le añadió un toque más pícaro y surgió la versión extendida. Viejo rabo verde, que hace referencia a ese señor que, aunque los años ya le pesan, no pierde el gusto por mirar, tirar piropos, o incluso soltar comentarios atrevidos, especialmente hacia gente bastante más joven. Hoy es una frase muy popular, aunque con una carga de crítica y humor, que retrata perfectamente a ese personaje tan presente en nuestra cultura, el hombre mayor que se resiste a envejecer, al menos en actitud. La expresión ya me cargó el payaso también es muy común en México, y se usa para decir que a alguien le fue mal, que está en un lío o que las cosas se salieron de control. Su origen está ligado a los rodeos, donde los jinetes arriesgan el pellejo montando vaquillas, caballos broncos o toros salvajes, tratando de mantenerse sobre ellos el mayor tiempo posible. Pero cuando el jinete cae, la cosa se complica. Es justo en ese momento cuando entra en escena un personaje clave, el payaso de rodeo. Aunque el nombre suene divertido, su papel es sumamente serio. Es quien tiene la misión de distraer al animal para que el vaquero pueda salir del ruedo sin ser lastimado. En muchas ocasiones, incluso le toca cargar al herido y sacarlo del peligro. De ahí nace la expresión, si el payaso te carga, es porque ya estás en problemas. Por eso, cuando alguien suelta un ya me cargó el payaso, no está hablando de algo gracioso precisamente, sino de que las cosas se pusieron feas. Esta misma figura del rodeo se volvió aún más reconocida gracias a la famosa canción del grupo Caballo Dorado, esa melodía inolvidable que ha estado presente en bodas, fiestas y reuniones familiares por generaciones, y que también es un homenaje a esta tradición tan arraigada. Y si hablamos de frases con carácter, no puede faltar una de las más emblemáticas del norte del país, fierro, pariente. Una expresión que se lanza como grito de ánimo, de decisión, y que indica que llegó la hora de actuar con firmeza, con valor y sin titubeos. Es común escucharla en situaciones que exigen empuje, entusiasmo o hasta un poco de locura valiente. ¿Pero de dónde surge esta frase tan llena de energía? La versión más conocida, y quizás la más fascinante para quienes disfrutan la historia, indica que su origen se encuentra en las hazañas de Rodolfo Fierro, uno de los generales más temidos y cercanos a Pancho Villa durante la Revolución Mexicana. Fierro era famoso no solo por su lealtad inquebrantable, sino también por su valentía brutal, su carácter implacable y su dureza. En varias ocasiones, fue él quien se encargó personalmente de ejecutar a quienes Villa consideraba traidores. Con los años, el apellido Fierro empezó a representar fuerza, coraje y la determinación de lanzarse al peligro sin pensarlo dos veces. Así, gritar Fierro, pariente, se convirtió en una especie de llamado directo a la acción, una forma de decir, ya estuvo bueno de pensarlo tanto, ahora sí, vamos con todo. Aunque también existe otra versión más reciente, vinculada a contextos algo menos heroicos y más urbanos, que todos imaginamos pero que es mejor dejar en el misterio. La interpretación revolucionaria sigue siendo la que despierta más orgullo e identidad. Lo agarraron como al tigre de Santa Julia.
Esta expresión se ha vuelto sinónimo de ser sorprendido justo en el momento comprometedor, atrapado con las manos en la masa, o peor aún, en plena situación vergonzosa. Pero detrás de este dicho hay una historia popular con tintes reales. Su protagonista fue Jesús Negrete Medina, un hombre que alguna vez formó parte del ejército porfirista, alcanzando el rango de sargento segundo en el tercer batallón de artillería. Sin embargo, la vida castrense no era lo suyo, y terminó desertando. Buscando otro camino, se refugió en el barrio de Santa Julia, zona que hoy corresponde a partes de las colonias Tlaspana y Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ya entonces el lugar era conocido por su dureza, y ahí entabló vínculos con un grupo de criminales. Entre sus acciones más atrevidas, intentaron asaltar la hacienda de Aragón, pero fueron detenidos. Jesús fue llevado a prisión, pero logró escapar tras asesinar a 2 guardias. Ese acto le valió el apodo con el que pasaría a la historia, el Tigre de Santa Julia. Durante un tiempo fue considerado el delincuente más escurridizo de la ciudad, y la policía no lograba dar con él. Hasta que un día, descubrieron que uno de los oficiales mantenía un romance con la novia del Tigre. Ahí encontraron la oportunidad para tenderle una trampa. La leyenda cuenta que durante una de sus visitas amorosas, Jesús comió mole y bebió pulque, lo que le provocó un fuerte malestar estomacal. Debido a esto, tuvo que ir varias veces al baño, y los agentes aprovecharon el momento para irrumpir en la vivienda. No lo encontraron dentro, pero al salir al patio, ahí estaba. En cuclillas, con los pantalones abajo, haciendo del baño en plena nopalera. Lo capturaron justo así, y la noticia no tardó en difundirse por toda la prensa. Desde entonces, la frase "lo agarraron como al Tigre de Santa Julia" quedó en la memoria colectiva como una manera divertida, aunque humillante, de señalar a alguien sorprendido en plena faena. Y si de refranes populares se trata, uno que no puede faltar es: el que quiera azul celeste, que le cueste. Aunque hoy parezca solo un dicho coloquial más, su raíz se encuentra ligada tanto al arte como a la historia. Durante el Renacimiento, el tono azul celeste era visto como un auténtico lujo, reservado únicamente para las obras más significativas. Obtener ese color no era tarea sencilla, ya que solo podía lograrse a partir del lapislázuli, una piedra semipreciosa que se extraía de lugares lejanos en Oriente. Su escasez, sumada al alto costo de transportarla hasta Europa, la convertía en un bien tan preciado como el oro. Los pintores que deseaban emplear ese azul en sus obras, especialmente para representar cielos divinos o mantos sagrados, debían desembolsar fuertes sumas o tener el respaldo de mecenas poderosos. Así nació este dicho, que básicamente nos recuerda que lo verdaderamente valioso requiere esfuerzo, sacrificio o dinero. No basta con desear algo, hay que luchar por conseguirlo. Por eso, cuando alguien menciona esta frase, lo que en realidad está diciendo es: si buscas algo especial, hermoso o fuera de lo común, tendrás que merecerlo. No viene regalado. Una de las expresiones más pintorescas del español hablado en México es chiflando y aplaudiendo, una frase que usamos hoy en 2 sentidos muy marcados. Por un lado, sirve para llamar la atención de parejas que se están poniendo demasiado románticas en público, y por el otro, para advertir que no se puede hacer más de una cosa a la vez. Aunque suena a simple broma, su origen tiene raíces en una antigua profesión, el trabajo de los tlachiqueros. Estos eran los encargados de recolectar el aguamiel del maguey, el líquido que más tarde se fermentaba para elaborar pulque. El término proviene del náhuatl tlachiqui, que significa raspar. Era una labor que requería dedicación, destreza y mucha paciencia, pues el aguamiel se extraía directamente del centro de la planta usando un instrumento alargado llamado acocote. Sin embargo, durante estas largas jornadas de trabajo, era común que los tlachiqueros sintieran la tentación de darle un traguito al dulce néctar que recolectaban. Para evitarlo, ya que beber durante la faena era mal visto por los patrones, pues afectaba tanto la cantidad como la calidad del producto. Se les pedía que silbaran mientras usaban el acocote. La lógica era simple: no se puede chiflar y beber al mismo tiempo. Así, la frase quedó como una advertencia clara: concéntrate en lo que estás haciendo y no quieras hacer 2 cosas a la vez.
Y por otro lado, una de las expresiones más repetidas por quienes aún conservan la esperanza es, la tercera es la vencida. Un dicho que usamos cuando hemos fallado en 2 intentos, pero creemos que el siguiente será el bueno. Aunque hoy suena alentador, su origen podría ser mucho más oscuro, incluso trágico. Una de las teorías más antiguas proviene de la época colonial, cuando algunos códigos penales establecían que al tercer robo cometido por una persona, la sentencia ya no era prisión, sino la muerte. En ese contexto, la tercera realmente era la definitiva. Otra versión más estratégica viene del ejército romano. Ahí, los soldados se disponían en 3 filas. Los de la primera eran novatos, la segunda estaba formada por combatientes con experiencia intermedia, pero era en la tercera línea donde se encontraban los más capacitados, los más fuertes y mejor armados, aquellos que terminaban decidiendo el resultado de la batalla. Por eso, el éxito solía llegar en ese tercer momento crucial. Una tercera teoría se relaciona con la lucha grecorromana, donde se declaraba como ganador al luchador que demostrara el mejor rendimiento a lo largo de 3 rondas. Hoy en día, usamos esta frase para transmitir que, después de 2 intentos fallidos, es en la tercera oportunidad donde puede estar el triunfo. Es una manera de mantener la fe y seguir adelante, a pesar de los fracasos previos. Durante los tiempos convulsos de la Revolución Mexicana, cuando los alzamientos armados se extendían por todo el país, era común ver grupos integrados por hombres y mujeres de distintas edades, profesiones y regiones. A estos colectivos tan diversos se les empezó a llamar la bola, una forma popular de referirse a esa multitud unida por un propósito común, aunque muchas veces sin una organización clara. Cuando ocurrían disturbios, saqueos o actos fuera de la ley, y nadie podía señalar con certeza a los responsables, la respuesta habitual era, fue la bola. Con el paso del tiempo, esa expresión evolucionó hasta dar lugar a una frase que sigue vigente hasta nuestros días. Sepa la bola. Decir eso es una manera muy mexicana de deslindarse de algo que se desconoce o simplemente no se quiere explicar. Es como decir, yo no sé, y francamente, tampoco me interesa averiguarlo. Esta frase se volvió parte del habla cotidiana, reflejando también una actitud bastante común, la de no hacerse cargo de lo que uno no vio, no oyó o prefiere no comentar. Así que ya lo sabes, cuando escuches un sepa la bola, hay una historia de fondo con sabor a revolución y a picardía nacional. Y luego está esta joya del ingenio popular, aquí el más tullido es alambrista, el más chimuelo mascatuercas y el más calvo se hace trenzas. No hace falta mucha explicación para captar lo que implica. Es una forma creativa de decir que, cuando un equipo está bien conformado y funciona como reloj, hasta el menos hábil logra destacar. Es decir, si el grupo es sólido, hasta quien carece de destrezas termina brillando o aportando algo útil. Es una manera muy a la mexicana de expresar que, cuando todo el barco navega parejo, hasta el que no sabe nadar parece buen capitán. Como aquellas selecciones brasileñas de fútbol de los años 94, 98, o incluso la del 2002, que a pesar de tener puntos débiles, como una portería insegura, eran tan potentes en otras áreas que no solo llegaban a las finales, sino que se llevaban la copa. En pocas palabras, cuando todo fluye bien, hasta el más calvo se anima a hacerse trenzas. Y por otro lado, está la expresión cobrarse a lo chino, que usamos cuando alguien decide ajustar cuentas por su cuenta, sin pedir permiso ni dar aviso previo. Su origen proviene de una leyenda urbana muy comentada, en la que se narra la historia de un comerciante chino que vivía en México y que fue engañado por un agricultor al que le había prestado una fuerte suma de dinero. El deudor, para zafarse de pagar, le daba cheques sin fondos cada vez que se lo topaba. Pero el comerciante, en lugar de estallar o hacer escándalo, esperó con paciencia el momento ideal para tomar revancha. Pasaron los años, y cuando por fin logró reunir una gran importación, el comerciante volvió a buscar al mismo agricultor, haciéndole creer que le quería comprar toneladas de arroz. El agricultor, aún con reservas, exigió que el pago fuera en efectivo. El chino aceptó sin protestar. Una vez que descargaron toda la mercancía, en lugar de entregar el pago en efectivo, el comerciante sacó del bolsillo aquellos mismos cheques sin fondos que el agricultor le había dado años atrás. Al no poder negar su propia firma,
el hombre no tuvo más opción que aceptar que, le gustara o no, ya se le habían cobrado, a lo chino. Una expresión que hoy usamos para describir esas venganzas discretas, calculadas y sin previo aviso. La expresión aguas, que hoy usamos para alertar a alguien ante un peligro inminente, aguas, ahí viene, aguas con el escalón, tiene un origen bastante más desagradable. Tenemos que regresar a la época colonial, cuando la Ciudad de México, entonces conocida como la Nueva España, no contaba con sistemas de drenaje como los de ahora. En esos tiempos, las viviendas tenían que deshacerse del agua usada de alguna forma, y la solución era tan simple como grotesca. La lanzaban por las ventanas o balcones, directo a la calle. Esa agua provenía de la cocina, del lavado de ropa, de la limpieza, e incluso de los orinales y necesidades fisiológicas. Para evitar que los peatones desprevenidos terminaran empapados con semejante mezcla, quienes vaciaban el contenido desde lo alto solían gritar una advertencia con fuerza. Ese grito servía para que los que pasaban por debajo se hicieran a un lado antes de que les lloviera encima un balde de aguas sucias. Con el tiempo, aquel grito se redujo a una sola palabra, aguas, que quedó como una señal de alerta para cualquier situación que conviene esquivar. Y finalmente, cuando en México escuchamos decir eso cuesta una lana, sabemos que se habla de algo caro, de un gasto considerable. Pero esta frase tiene tras de sí una historia que pocos recuerdan, relacionada con un capítulo clave de nuestra economía, el auge de la industria textil. Durante cierto periodo, el comercio de algodón y lana se convirtió en uno de los negocios más rentables, sobre todo para quienes tenían el control de las fábricas y talleres. Las personas que trabajaban en este sector comenzaron a generar fortunas reales. Tener lana era, en el sentido literal, tener riqueza. Con el paso del tiempo, el término dejó de referirse solo al textil, y empezó a utilizarse como sinónimo de dinero. Así que, cuando alguien dice cuesta una lana, lo que realmente está expresando es que algo vale bastante y no está al alcance de cualquiera. Y claro, sabemos que hay decenas, si no es que cientos, de frases más esperando ser descubiertas. Con esto cerramos un capítulo más de este recorrido lleno de historia, cultura y mexicanismos entrañables. Esas expresiones que han marcado generaciones y que seguirán vivas por siempre en nuestro habla cotidiana. Muchas gracias.